Hablemos de Rundala, escrito, dibujado, prácticamente hecho en su totalidad por Santi Casas. Hay que dar muchas, pero muchas disculpas respecto a esta obra. Santi Casas, eres mi pastor. ¿De qué se trata Rundala? Bueno, en Rundala vamos a tener prácticamente 8 historias, de las cuales realmente 7 son historias individuales. Sin arruinarles el misterio, la historia final realmente es más un epílogo, tanto así que sí se llama epílogo. Pero, estas 8 historias, ¿de qué van a hablar? Si recuerdan el video que hice respecto a primeras impresiones y compra del mes, donde de hecho a eso voy con la parte de muchas disculpas que hay que pedir. Menciono que esta obra me llamó la atención porque habla mucho sobre esta idea de las historias. Utilizan la palabra fábula. Yo tengo un problema ya habiendo leído todo esto. La idea que yo tuve mentalmente cuando leí fábula fue, ok, va a ir por cuentos, va a ir por historias tradicionales, va a reinterpretar estas historias. Y realmente no tenemos eso. De hecho tenemos reinterpretaciones más de mitos e historias míticas, incluso de leyendas, que realmente fábulas o cuentos o historias tradicionales. Esto lo digo para que no vayan con la idea de que van a ver a Blancanieves, van a ver a Caperucita Roja. Yo me fui con esa idea. Es una idea que está equivocada. La verdad, me encantó más lo que encontramos aquí al final. En la noche vamos a encontrar una historia donde el que viene siendo el rey de los dioses, prácticamente Zeus, que de hecho es una mezcla de varios dioses, o sea, obviamente Zeus, pero también me recuerda mucho en cuanto a diseño de los dioses de la que son el hinduismo. Y aquí en esta historia vamos a encontrar a un dios que cree sabérselas todas, que cree que es el más poderoso y que todo el mundo le debe algo. Y a través de una experiencia que lo lleva al límite incluso de la existencia, te da cuenta que no es así. Y es una alegoría de que cuando piensas que ya te la sabes todo, cuando piensas que ya tienes dominado todo, es cuando viene la muerte a tocarte la puerta y decirte, hey, no olvides que de esto va la vida, no olvides que yo estoy aquí, no olvides que lo tuyo es efímero, lo mío es eterno. Y me gusta esa idea, porque como digo, representa muy bien lo que eran los mitos clásicos, eran aprendizajes que después evolucionaron a cuentos, evolucionaron a fábulas, evolucionaron a muchas cosas. Pero esta es la representación más básica de un mito, que es un dios directamente haciendo algo por capricho, yendo hasta el límite de lo posible y aprendiendo algo. Hasta cierto punto podemos decir que es el viaje del héroe más puro. La segunda historia es Trevabruna. Esta historia prácticamente es reinterpretar esa típica historia de el ser o el ente o la persona súper cabrona que llega y ayuda a la gente necesitada. Es una niña. Y esta niña pierde a toda su familia. Su madre había muerto durante la guerra, su padre muere por estos bandidos y su hermano también, incluso su abuela. Prácticamente esa es toda la historia. Eso que les acabo de decir, esa es la historia. Como les digo, es una historia que prácticamente va directo a la acción. Y es aquí donde vamos a notar más la influencia del anime y el manga. En la primera historia tenemos bastantes peleas. De hecho, prácticamente la mitad de la historia son peleas. Pero hacer combates que buscan ser más apreciativos. Tenemos prácticamente imágenes estáticas, las cuales no se ven mal, pero son imágenes que no tienen tanto movimiento. Representan un combate fantástico y a gran escala que la idea es que sea tan inimaginable que nosotros no podemos verlo, que solamente se nos cuente. Aquí es todo lo contrario. Aquí vamos a una acción más visual y una acción que se tiene que narrar a través de las viñetas. Y la verdad, Santi Casas es un trabajo fantástico. Tiene dinamismo, tiene impacto. Aquí se nota una maestría en cuanto al dibujo. Como en una sabe hacer combates que sean un poquito más. Son tan magníficos que no te los puedo mostrar porque la idea es que sean así de grandes y solamente te lo cuento. Y en otro es, esto es un combate más terrenal y te lo voy a mostrar y lo hago fantástico. Y eso, la verdad, es muy difícil. Tener dos formas de dibujar los combates y en ambas hacerlos genial, habla de ser un maestro. La tercera historia es la de Escorpión. Y esta es la que realmente podremos decir que es una fábula. Tanto así que tiene hasta, no animales parlantes como tradicionalmente decimos que tienen las fábulas, pero sí representación de animales, como si te encontraran Caperucita Roja y te decían, te vayas con extraños porque te pueden hacer cosas. Es lo mismo, aquí tiene una reflexión al final. En Escorpión tenemos la historia de dos clanes. El clan de la rana, que son navegantes innatos, y el clan del escorpión, que son ladrones, que son prácticamente bárbaros sobre barcos, pero que no saben nadar. Se nota que el mar no es su terreno y te lo explica muy bien. Y en el caso de las ranas, se nota que el mar es su terreno y se saben mover muy bien. Y entonces lo que nos habla esta historia prácticamente es lo típico de la historia del escorpión y la rana. La naturaleza de un ser, más que él no quiera, va a terminar presentándose. Aunque Santi Casas hace una interpretación distinta en cuanto a esta historia, que queda muy bien, y es el miedo termina llevándonos al instinto, y ese instinto es lo que no podemos negar. Y me gusta esa idea, porque habla que cuando estamos en esos momentos de peligros, de esos momentos en los que la razón se nos nubla, vamos a ir directos al instinto de la supervivencia. Sobre todo un grupo que nos muestran desde un inicio que son bastante desconfiados, que son bastante bárbaros, ir directo a la acción y no reflexionar y no hablar, obviamente va a terminar atacando a otra persona aunque le cueste su propia vida. Que es una moraleja que, como les digo, ya hemos visto en varias ocasiones. Aquí tiene un toque que se siente distinto, que termina diciendo, me gustó bastante. De hecho, creo que es la historia que más me gustó de todas, porque es la que más atiene a una estructura clásica de una moraleja.
Luego tenemos la Hueste. ¿Qué es la Hueste? Bueno, no sé si conozcan la leyenda de The Wild Hunt, la leyenda de la Santa de Difuntos, creo que se llama, que es esta caravana de muertos que, si los ves, prácticamente te llevan. Bueno, es eso, es prácticamente contar cuál podría ser el origen de esa leyenda y cómo con el tiempo hemos tratado de asimilarla de una manera que no nos dé tanto miedo. Y me gusta mucho esa interpretación porque no solamente se va por vamos a agarrar una historia tradicional de varios lugares del mundo y vamos a tratar de dar una explicación o origen, es entender por qué le teníamos miedo antes y después ya no. O sea, ¿por qué hacemos esta especie de paz con este concepto de la muerte que realmente representan en la Hueste? A través de esta idea de solamente se va a llevar a quien tenga que llevarse, porque ya no es desorganizada, ya no es caótica. Y quizás lo que trata de hablar aquí, no me acuerdo si lo menciona, pero seguramente habla de este cambio entre el caos del pasado con el orden que traían ya cuando las civilizaciones se asentaron más en forma, y este choque entre antes la muerte era injustificada, te podía llegar en cualquier momento, ahora es más tranquila, ¿no? No sé si trataba de hablar de eso, pero al menos a mí me transmite eso. Y la verdad, tanto esta historia como la anterior, en cuanto a arte, se mantienen más tradicionales en su forma de viñetas. No vamos a ver tantas locuras, vamos a ver muchas cuestiones expositivas, muchas ilustraciones incluso de páginas completas o de doble páginas, y se ven muy bien. Ahora hablemos de la bruja. Tanto esta historia como la anterior estoy tratando de evitar los spoilers, porque si no les voy a arruinar la experiencia. ¿Por qué? En el caso de la bruja, tengo un problema con ella. La bruja se centra tanto en este concepto de explorar una idea. Y en este caso es una historia circular. Y vamos viendo la evolución de este personaje, esta niña que va creciendo y la vemos creciendo. En ese crecimiento tenemos una serie de eventos, realmente no desarrollamos tanto en ella. La narración tiene que ser omnisciente para explicarnos cómo ella va cambiando y cómo va cambiando el mundo alrededor, por lo que realmente no terminamos conectando con ella en un sentido íntimo. La historia es muy interesante, funciona muy bien y me gusta la idea de trama circular. Entonces, al tener prácticamente un resumen de toda su vida y solamente hacer una serie de eventos, esta conexión, como les digo, no se crea realmente. Te agrada el personaje porque es hasta cierto punto carismático, no que se la pase diciendo chistes o que sea graciosa, pero dentro de su naturaleza, dentro de esa oscuridad que al mismo tiempo es bondad, terminas sintiendo una empatía hacia el personaje. Y aunque realmente nunca te muestra o realmente profundices tanto en su pasado como en ella, sino que más bien solamente ves cómo está obligada a seguir una cuestión en la que ella no quería estar, realmente terminas encariñándote con ella. Y realmente ese es el único problema que tengo con esta historia, que al ser solamente una serie de sucesos, no hay una profundidad real sobre la historia. De hecho, lo que plantea aquí Santi Casas pudo haber funcionado para una historia regular completa, una historia más grande. No sé si se le llegó a ocurrir o si al final solamente quería explorar esta idea de la estructura circular. Si es esto último, o sea, lo respeto, porque de hecho no siento que sea el mejor exponente de una trama circular. Sigo sintiendo que House of X y Power of X siguen manteniendo mejor esta idea de llegar al mismo punto, pero que realmente las cosas no cambien, pero al mismo tiempo sí lo hagan. Aquí realmente sí hay un cambio, es más esta idea del ciclo y las épocas del año, las 4 estaciones. De hecho lo mencionan al inicio, y bajo esa idea de más que ser trama circular, sino más bien un ciclo de acciones que van a terminar repitiéndose o van a terminar teniendo acciones que las sucedan, que sean similares, funciona esa idea. No es la mejor de las historias a mi gusto, y de hecho lo mejor que puedo decir, aparte de que tiene ideas creativas, es la composición, porque aunque esta es positiva y realmente vemos solo al personaje en figuritas, tiene ideas bastante creativas y hace que sea bastante entretenida de ver. Luego tenemos al Lobero. Bueno, esta historia es la más animu que van a encontrar aquí. Lobero no es una mala historia, de hecho está bastante entretenida. Tiene este planteamiento de la idea sobre la superioridad cultural o superioridad religiosa, incluso se puede decir en la que es nuestra religión es la única verdadera. Me gusta esa idea, pero de nuevo, hace una historia corta, no termina desarrollándose del todo. Funciona, y es lo que necesitaba esta historia, que funcionara, porque al final queda más como algo, como un disparador para el conflicto que hay entre esta niña y el personaje que quiere destruir esta tradición que sin saberlo los termina protegiendo. Hablando un poquito más de la historia sin darles spoiler, vamos a encontrar esta figura que es el Lobero, un ser que se encuentra entre los humanos y las bestias y que es capaz de convertirse en humano y que se encarga de detener esta amenaza que mencioné, que son las sombras, o si no me acuerdo son las sombras. Esta idea funciona. Y sobre todo, algo que puedo decir es que las composiciones en casi todas las historias son súper creativas y funcionan muy bien. Por ejemplo, aquí, cómo nos muestra la transformación de diferentes etapas al mismo tiempo que tenemos las figuras y las caras para las reacciones. Y algo que también puedo decir muy bien es que, aunque realmente los personajes no los vemos interactuando más que aquí y hasta el final, generalmente te venden la idea de que es un romance y que terminan casándose. Quizás porque ya tenemos esta idea de Inuyasha y dices, bueno, el bestialismo humanoide no hay tanto pedo en el anime manga. Bueno, ya fuera de bromas, es realmente porque las reacciones que pone Santi Casa funcionan muy bien para crear esta conexión, aunque no haya un desarrollo. Por eso les digo, se nota que es alguien que conoce cómo narrar una historia de forma visual y lo hace muy bien. Por eso, de hecho, el único detalle malo que tengo con este cómic, que es la historia que viene, la última historia antes del epílogo, es Tona de Agua.
Aquí vamos a retomar esta idea de la soberbia que tienen algunas religiones, incluso culturas, sobre la mía es la verdadera, la mía es la correcta, sobre la tuya. Y a partir de ahí no aprecian la sabiduría que pueden tener las historias o el conocimiento de otros lados. Yo es una idea que si todo sale bien lo voy a explorar en una serie de novelas, pero que aquí Santi Castro lo hace funcionar muy bien con lo poquito que te abarca. Y sobre todo, termina de reforzarse esta idea con el epílogo. Voy a decir más. Llegué a tener un problema quizás con el epílogo porque decías, entonces, ¿qué tanto de esto sí pasó o no pasó? Pero al final te lo vende muy bien la última frase y es, solamente son historias. Y a partir de ahí, la reflexión final sobre esta historia queda mejor porque dices, ok, sí, esto habrá pasado o quizás no habrá pasado. No lo sabemos. Pero la idea sobre aprecia el conocimiento de otras culturas, aprecia el conocimiento que se te da sin importar de dónde viene, funciona muy bien. Y prácticamente vamos a encontrar estos, en la que este jovencito, el cual es una especie de religioso, buscando un camino para encontrar una manera más rápida de llegar a un templo, decide irse por un camino que no es tan correcto. De hecho, esta señora le dice, ten cuidado con la dama del lago. Y con su soberbia, dice, eso no existe, eso son mentiras, son cuentos, son fábulas. ¿Y qué cree? Que sí, que son reales, se encontró una dama del lago, y dentro de esta variedad de historias decide irse por la peor. Una idea que me gusta que se plantea aquí, pero que realmente no se desarrolla, es cómo esa diversidad de historias puede ser peligrosa, porque no hay una verdad absoluta. Parece que de forma instintiva terminamos eligiendo la peor opción, siempre en cuanto tenemos historias y hay una variedad de historias, en vez de pensar que, quizás es la mejor opción la que se nos cuenta, que es la que vale la pena. Y aquí, por cuestiones de miedo, por cuestiones de instintivas, de nuevo, recordando un poquito la otra fábula, termina escogiendo la peor opción. Y realmente la historia no es para tanto en un sentido de que no desarrollan tantas cosas, como de nuevo solamente una pequeña fabulita. Si no fuera por el epílogo, perdería un poquito de impacto, porque eso es algo muy importante que a veces digo y que veremos en otra reseña que hablaremos después. Pero las historias cortas, o sean antologías, ya sean recopilación de historias, tienen que tener generalmente un impacto final, porque si no la gente se olvida. Y esta casi termina pasando por ese, pues está bien explorar cosas interesantes, pero hasta ahí. Afortunadamente tiene el epílogo que les termina ayudando. Bueno, bien, antes de pasar el epílogo mencioné que hay un detalle por el que debería pedir disculpas, ¿no? Cuando hice ese video dije que el estilo de Santi Castro me pareció un poquito genérico, imitando el anime. Ya habiendo visto el cómic, habiendo leído, analizado, me di cuenta que mi problema no era tanto el estilo. De hecho, el estilo me gustó tanto que me lo fui a buscar a Instagram, ya lo sigo. Manda mensajes, Santi Casas, tengo una historia de vampiros que te puede gustar, Pero ya habiendo visto y analizado me di cuenta que mi problema era realmente los grises. Hay páginas donde los grises no se ven nada mal, pero hay páginas como estas donde los grises, donde tiene que dar profundidad, no termina de venderme esa profundidad. ¿Qué pasa con esta historia? Como vimos en otros, tiene mucho contraste de blanco y negro. Sobre todo en impreso se nota más ese contraste entre lo negro muy negro y lo blanco muy blanco. Y eso me gusta bastante, da identidad del cómic. El problema son los grises. Por ejemplo, aquí entiendo que lo que se trata de hacer es profundidad. Y sí las hay, por ejemplo, entre la parte más atrás de las hojas y la demás parte. Pero dentro de estas hojas no me queda muy claro si son árboles que están sin hojas, si son árboles que son tan frondosos que la luz no entra y no podemos ver los pedacitos. No me termina de quedar claro si son una u otra cosa. Quizás un poquito más de diferencias entre los tonos, quizás ramificaciones. Entiendo ese minimalismo, pero termina siendo contraproducente para el lector porque no termina de saber cuál de las dos ideas es. Yo terminé pensando que es más lo segundo, que es tan frondoso que no entra la luz, sobre todo porque después vemos que es bastante frondoso como especie de bosque. Además de que, sobre todo en la versión física, aquí también se ve, pero el gris es muy paliducho. Y a ojos de incluso mi hermano, que él no lee cómics, si de puro vista de cubero me dijo como que se veía raro, como si pareciera que los personajes estuvieran sobre el fondo. Y es cierto, el contraste tan bueno que hay entre negro y blanco termina haciendo que las partes que se vean gris terminen sintiéndose como sacadas, como si sean sobrepuestas. Luego obviamente están bien integradas, solamente es esta ilusión. Por último tenemos el epílogo. A este no voy a entrar en detalles porque son spoilers y termino arruinando la ilusión final. Quizás siendo que es un poquito innecesario el terminar conectando todas estas historias de alguna manera. El quererme vender el todo está conectado de cierta manera porque esto y esto y esto y apoya esto, termina haciendo que esta idea al final de son historias, no te las tomes tan en serio, termina teniendo un shock, o al menos para mí ese shock es como de, entonces sí pasó, no pasó, ¿cómo lo tomo así? Y entiendo que el mensaje es, no importa, son historias, valora el conocimiento que te están dando. Sobre todo, no sé qué tanto esta conexión existía al inicio, porque esta chica tiene un lunar que la otra no tiene. La chica que aparece ahí de la rana, medio en una página cuando está poniendo sus tatuajes, parece que sí, pero realmente no. Y de hecho hasta el diseño de la cara es distinto a como te lo muestra. Yo primero dije, pues es que una es morena y la otra es blanca, ¿no? Medio se cubre ahí con un tema de que los tatuajes la pintaron de esas partes blancas. Pero en cuanto a la cara y en cuanto a ese lunarcito que les digo, o bueno, más que nada una peca, es lo que me hace pensar que quizás no estaban realmente conectadas estas historias. Y al final lo terminó conectando para darte esa sensación como de, oh Dios mío, realmente este epílogo me sirve más para darle más impacto, como digo, a la última historia que realmente a todo lo demás. Y me desmeritando la experiencia de, no,
Todo lo contrario, hace que quizás para muchos de ustedes sea como terminó valiendo la pena porque todo terminó llegando a un mismo lugar. A mí personalmente, y se lo está diciendo alguien que está haciendo eso con una franquicia de fantasía, si no es realmente una justificación para que narrativamente todo se termine conectando, no lo hagas, porque termina sintiéndose todo más chico. En mi caso, por ejemplo, si hay cosas que terminan afectando unas a otras, pero no es como que tal personaje va a aparecer y es que todos se terminan juntando al final para pelear contra alguien, o todos se terminan juntando al final porque se conocen por algo. Solamente existen, afectan de alguna manera el desarrollo de otras cosas, pero realmente no se conocen. Y a mí esa sensación me da al final, el mundo es tan chico entonces, porque parecía que incluso algunas historias ocurrían en otros tiempos, otros lugares. Es cierto que te la vende como esta señora que tiene más de 100 años, pero a mí personalmente me mata esta ilusión. Pero fuera de eso, debo decir que Rondalla me sorprendió demasiado. Como les digo, la idea original, y como me la vendieron a mí, era fábulas, cuentos y así. Yo dije, pues ha de estar interesante. Por algo lo trajo Planeta Comics. Ya habiéndolo leído, ya habiendo analizado bien lo que plantea aquí Santi Casas, me termina dando una obra que de hecho está muy muy bien. De manera personal me conecta mucho con estas ideas de mitología, leyendas, origen de historias, de elementos mitológicos que a mí personalmente me fascinan mucho. Y que además Santi Casas lo maneja muy bien. Si solamente quieres historias entretenidas que te recuerdan a dioses, te recuerdan combates épicos y eso, quizás puedas encontrarlo aquí, pero realmente yo te lo recomendaría más si buscas una historia hasta cierto punto. Si te va a entretener, si te la vas a pasar muy bien, sobre todo la forma en la que hace los diálogos Santi Casas genuinamente te vende que son mitos, que son historias que pasaron en el pasado, esta sensación como grandilocuente que tiene de cómo narra y cómo hace los diálogos, pero sobre todo siento que la vas a valorar y le vas a dar mucho cariño y valor si eres alguien que ama los mitos, si eres alguien que ama las historias, y ama las historias más que escuchar historias, analizarlas, procesarlas, pensarlas, tratar de ver cuál es su origen, tratar de ver las conexiones mitológicas, cuestiones hasta sociales, antropológicas, o sea, tratar de ver cuál es el origen de todos los elementos de una historia, ¿no? Si eres de esas personas como yo que son un pinche loquitos, la vas a amar. Si eres alguien que solamente quiere historias entretenidas, seguramente te la vas a pasar muy bien, pero quizás no le saques todo el jugo